Las decisiones tomadas por cada uno de los personajes marcan el inicio de un cambio inevitable. Valentina intenta mantenerse firme, sacrificando su amor por responsabilidad, mientras Alejandro, impulsado por la verdad recién descubierta, decide luchar contra las mentiras que los separaron. Por otro lado, Macarena no está dispuesta a perder y comienza a preparar su contraataque, elevando aún más la tensión. La verdad está cada vez más cerca de salir a la luz, y cuando lo haga, no solo revelará lo que realmente ocurrió, sino que pondrá a prueba la fuerza de sus sentimientos. En este punto del destino ya está en movimiento, y ninguno de ellos está preparado para lo que viene. Valentina se alejó sin mirar atrás, con el paso firme pero el corazón completamente destrozado. Cada movimiento que hacía parecía arrancarle un pedazo del alma. Como si caminar lejos de Alejandro fuera traicionarse a sí misma. Sin embargo, no tenía otra opción. Se repetía una y otra vez que todo esto era necesario, que debía ser fuerte por su abuelita, por su trabajo, por ese futuro que tanto le había costado construir. Amar en su situación no era un lujo permitido, no cuando cada decisión podía derrumbar todo lo que había logrado. Al doblar la esquina y asegurarse de que nadie podía verla, su fortaleza se quebró. El aire le faltó, del pecho le ardía como si algo se rompiera dentro de ella. Y finalmente dejó de luchar contra las lágrimas. Se cubrió el rostro con ambas manos, intentando ahogar el llanto para que ni siquiera su dolor pudiera ser escuchado. «Perdóname», susurró con la voz temblorosa. «Perdóname, pero no puedo elegirte». Los recuerdos de Alejandro invadieron su mente sin piedad, su sonrisa. Sus palabras, las promesas que alguna vez parecieron posibles. Todo eso ahora se sentía inalcanzable, como un sueño que jamás podría convertirse en realidad. Aunque su corazón gritaba por quedarse, su realidad le imponía un límite imposible de cruzar. Mientras tanto, Alejandro permanecía inmóvil en el lugar donde la vio marcharse, incapaz de comprender lo ocurrido. No solo sentía dolor, sino una profunda frustración. Algo dentro de él le decía que esa no era toda la verdad. Que había algo oculto, algo que Valentina no había dicho. Y esa sensación comenzó a crecer, transformándose en una determinación firme. No se quedaría con dudas, no esta vez. Alejandro permaneció unos segundos más en ese mismo lugar, tratando de asimilar lo ocurrido, pero la confusión pronto dio paso a la determinación. Había algo que no encajaba en la actitud de Valentina, algo que no podía ignorar. Con el rostro endurecido, dio media vuelta y regresó al edificio con pasos firmes, decidido a encontrar respuestas. No iba a permitir que todo terminara de esa manera, no sin entender qué había pasado realmente. Apenas cruzó la puerta, su mirada se dirigió directamente hacia la recepción. Beto intentaba aparentar normalidad, pero al ver a Alejandro acercarse, su expresión cambió de inmediato. El nerviosismo se apoderó de él, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Alejandro no perdió tiempo. Beto dijo con voz seria, firme, sin dejar espacio para evasivas. «Necesito que me digas la verdad». El portero tragó saliva, incapaz de sostener la mirada. Sus manos comenzaron a sudar, y sus ojos se movían inquietos, buscando una salida que no existía. Intentó decir algo, pero Alejandro lo interrumpió antes de que pudiera excusarse. «Te di una oportunidad y me mentiste. Eso no lo voy a tolerar». El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Finalmente Beto bajó la mirada, derrotado. Sabía que ya no podía seguir ocultando lo ocurrido. La presión era demasiado grande, y la autoridad en la voz de Alejandro lo había dejado sin opciones. El momento de la verdad había llegado, y con él, la revelación que cambiaría todo lo que Alejandro creía saber. Beto respiró hondo, como si reunir el valor para hablar le costara más de lo que había imaginado. Finalmente, en voz baja y temblorosa, confesó lo que había estado ocultando. «La señorita Macarena me pidió ayuda. Yo no supe decirle que no». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de culpa. Alejandro cerró los ojos por un instante, como si esa confirmación fuera exactamente lo que temía, pero también lo que necesitaba escuchar. «¿Qué fue lo que hizo?», preguntó sin rodeos, con una calma tensa que escondía la rabia contenida. Beto dudó apenas unos segundos, pero ya no tenía sentido seguir mintiendo. «Entró a su departamento cuando usted no estaba».
Y luego quiso que no quedara registro. Me pidió que borrara las cámaras. La mandíbula de Alejandro se tensó con fuerza. Todo empezaba a encajar. Pero al mismo tiempo, todo se volvía más oscuro. No era solo una sospecha, era una manipulación cuidadosamente planeada. Así que todo este tiempo estuvo armando esto. Murmuró con amargura. Beto levantó la mirada desesperado, intentando aferrarse a una última oportunidad. Joven, por favor, no me dejes sin trabajo. Tengo una familia, una hija. Fue un error, un gran error. Pero Alejandro ya no estaba enfocado en él. Su mente estaba en Valentine, en su mirada fría, en su decisión repentina de alejarse. Ahora entendía. Alguien había intervenido. Alguien había sembrado dudas, alguien había destruido lo que tenían. Y esa verdad no solo dolía. También encendía en él una nueva determinación. Sin decir una palabra más, Alejandro se alejó de la recepción con el rostro marcado por una decisión inquebrantable. Ya no había espacio para la duda ni para la pasividad. Todo lo que había ocurrido tenía una explicación, y ahora que la conocía, no iba a permitir que las mentiras siguieran separándolo de Valentine. Su mente trabajaba con rapidez, conectando cada detalle. Cada gesto extraño, cada silencio que antes no había entendido. Al salir del edificio, sacó el teléfono y marcó de inmediato el número de Gabriel. Caminaba rápido, sin prestar atención a su alrededor, completamente concentrado en ordenar sus pensamientos. Necesitaba hablar con alguien que conociera la situación, alguien que pudiera ayudarlo a ver con claridad lo que debía hacer. Gabriel respondió casi de inmediato. ¿Qué pasó, hermano?, preguntó percibiendo la urgencia en su voz. Alejandro no dudó. Ya sé que Macarena estuvo detrás de todo. Beto lo confirmó. Entró a mi departamento, borraron las cámaras. Todo fue armado. Del otro lado de la línea hubo un breve silencio, como si Gabriel estuviera procesando la información. Te lo dije. Esto no era normal, respondió finalmente. Luego, con cautela, añadió, ¿y ahora qué vas a hacer? Alejandro apretó el teléfono con fuerza, su mirada endurecida por la determinación. Voy a hablar con Valentine. Voy a decirle toda la verdad. No voy a dejar que crea mentiras. Ni que alguien más decida por nosotros. Su voz no dejaba lugar a dudas. Esta vez no iba a rendirse. Mientras tanto, Valentine caminaba intentando recomponerse, limpiándose las lágrimas con las manos y respirando hondo una y otra vez para recuperar el control. Sabía que no podía llegar a casa en ese estado. No podía permitir que nadie sospechara lo que realmente estaba pasando dentro de ella. Así que poco a poco fue obligándose a calmarse, a recuperar esa imagen de fortaleza que siempre mostraba al mundo, aunque por dentro estuviera completamente rota. Cuando finalmente logró estabilizar su respiración, levantó la mirada y retomó el camino con aparente firmeza. Se repetía que tenía que ser fuerte, que no podía fallar, que su abuelita la necesitaba más que nunca. Esa era la razón que la sostenía, el motivo que la empujaba a seguir adelante aunque su corazón se estuviera desmoronando. Para ella, no había margen de error. No había espacio para decisiones impulsivas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud comenzaba a crecer. Era una sensación pequeña pero persistente, como una voz que le susurraba que algo no estaba bien, que había piezas que no encajaban en todo lo ocurrido. La forma en que todo había sucedido, la rapidez con la que se vio obligada a tomar una decisión, las dudas que nunca pudo resolver. Todo parecía demasiado extraño. Aún así, decidió ignorarlo. Enfrentar esa duda significaba arriesgar todo lo que estaba intentando proteger. Y en ese momento, para Valentine, perder el control no era una opción. En otro punto de la ciudad, Macarena caminaba de un lado a otro dentro de su habitación, visiblemente alterada. Su celular no dejaba de pasar por sus manos mientras revisaba una y otra vez la pantalla. Como si esperara que en cualquier momento el bloqueo de Alejandro desapareciera por arte de magia. Su frustración era evidente, casi palpable en cada gesto, en cada suspiro cargado de rabia contenida. No puede ser. No puede ser que me haya bloqueado así. Murmuraba, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo.
Para ella, aquello no solo era un rechazo, era una pérdida de control. Siempre había manejado las situaciones a su favor, siempre había tenido el poder de decidir cómo terminaban las cosas. Pero esta vez, algo se le estaba escapando de las manos. Sus amigas la observaban en silencio, sin saber muy bien cómo intervenir. Pero Macarena no necesitaba consuelo. Su orgullo estaba herido, y eso la hacía aún más peligrosa. De repente se detuvo en seco como si una idea acabara de cruzar por su mente. Su expresión cambió volviéndose más fría, más calculadora. No. Esto no se termina así, dijo con determinación. ¿Y cree que puede desaparecer de mi vida como si nada? Está muy equivocado. En ese instante nuevos planes comenzaban a formarse en su cabeza. Estrategias más cuidadosas, más peligrosas, destinadas a recuperar lo que consideraba suyo. Sin saberlo, todos estaban a punto de entrar en una nueva etapa, donde las verdades saldrían a la luz y las consecuencias serían inevitables.